Lamento decirles que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Magia y Esoterismo. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico dedicado al maestro Cedric. Estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. El maestro Cedric, quien es el titular, nos va a platicar sobre las 3 habilidades importantes dentro de la magia. Un tema interesante para todos ustedes y le damos la bienvenida como se merece al maestro Cedric. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Bien, buenas tardes nuevamente. Disculpa, tuve un problema técnico, pero estamos aquí de regreso. Para aprovechar el tiempo, si hablábamos de las 3 habilidades mágicas, que a pesar de no sonar tan mágicas, son más mágicas de lo que se imagina. Les había dicho que estas 3 habilidades muchas veces las tomamos de forma inconsciente, algunos otros ni siquiera se percatan y en otros lugares ni siquiera te las mencionan. Estas habilidades mágicas son la imaginación, la introspección y la autoridad. Vamos a verla uno a uno, de una manera un tanto resumida y semi extensa a la vez, para que quede bien explicado. Veamos la imaginación. Si nosotros usamos la imaginación durante el día, vamos a construir escenas de cualquier tipo. Algunas van a ser agradables, otras no. Pero esto no es darle un mal uso a la imaginación. Los estudios han demostrado que un jugador de baloncesto que se imagina practicando mejora sus habilidades casi tanto como el que realmente practica. Evidentemente, la imaginación tiene el poder de afectar la realidad.
La imaginación puede decirse que es el sexto sentido alardeado, el sentido no físico, que une el cuerpo y el alma. La imaginación es un órgano sensorial, pero también es un órgano manipulador, un ojo metafórico y una mano espiritual. A menudo creemos que lo imaginado no es lo real, y a veces real e imaginado incluso se colocan en oposición. En la magia, sin embargo, lo real es simplemente lo que percibimos con nuestros sentidos. Incluso las alucinaciones son reales. A veces pensamos que la realidad es lo que otras personas también pueden percibir. Sin embargo, nadie niega las experiencias de sueño de otra persona. Nadie dice, ¿realmente soñaste eso? Por supuesto que realmente soñaste tu sueño. Un sueño, aunque lo experimente otra persona, se reconoce como una experiencia real. De la misma manera, realmente experimentas lo que sientes que experimentas. La imaginación no es menos real por no ser compartida. De hecho, ni siquiera es la única en no ser compartida. Ninguno de nuestros sentidos se comparte verdaderamente con otros observadores. Toma el sentido de la vista, por ejemplo. La mayoría de las personas atribuyen gran parte de su conocimiento sensorial a la vista. Veamos un pequeño ejemplo. Muchos de ustedes conocerán de lo que voy a hablar, ¿no? Otros no, pero consiga, ya sea en internet o en algún sitio de arte, una impresión o una imagen de del cuadro de este famoso pintor Vincent Van Gogh, que se llama Night Star o Noche de Estrellas, y colóquelo en un sitio de su casa donde se ha visto por todos. Mírelo hoy, mañana, y cada vez que lo mire verá algo nuevo. ¿Por qué les digo este cuadro? Porque este cuadro da tal impresión de que estuviéramos viendo una imagen en espectrometría. Pídale a sus amistades que lo vean también, y le señalarán cosas que no vio hasta que se las señalaron. Si algo difiere enormemente en su lectura de la pintura, si ve un dinosaurio en medio del río, el resto de nosotros podría sospechar que algo anda mal allí con esa persona. La realidad son solo percepciones en las que todos parecemos estar de acuerdo, pero realmente no hay forma de saber si la percepción mayoritaria de la realidad es la correcta. De hecho, no hay nada correcto o incorrecto en lo que respecta a la percepción, pero un río lleno de barcos es útil para algunos propósitos, mientras que ver un dinosaurio es útil para otros. Existen múltiples percepciones del mismo espacio simbólico. Incluso las palabras que nos dan la capacidad de transmitir nuestras percepciones de la realidad se basan en símbolos que todos percibimos de manera diferente. Quienes estudian el significado de las palabras hablan de palabras que ocupan un espacio semiótico. Las palabras son símbolos que no se refieren a cosas, sino a nuestras ideas sobre las cosas. Ninguna palabra se refiere simplemente a una sola idea, sino a una gama de ideas conceptualizadas como un espacio. Dentro de este espacio hay varias definiciones aceptables de la palabra. En los bordes de ese espacio acechan definiciones menos aceptables. Por ejemplo, en el espacio para la palabra pájaro, hay palabras como gorrión. Vamos a colocar en el centro del espacio el gorrión. Pollo, cerca del borde, y la palabra avestruz aún más cerca del borde. Pero la palabra perro ni siquiera está en el espacio del pájaro. Tiene su propio espacio. El espacio no es constante ni completamente universal. Para mí, por decir algo, pollo podría parecerse más a un pájaro y más cerca del centro que un gorrión y lo cambiaría de posición. Este concepto es crucial para una comunicación exitosa. La razón por la que podemos comunicarnos con alguien que habla nuestro idioma no es porque compartamos definiciones,
sino porque compartimos un espacio mental en que esas definiciones pueden caer. Con este entendimiento, ahora podemos redefinir la realidad como una percepción del mundo que puede no estar de acuerdo con otras percepciones, pero que sin embargo se ajusta a un espacio general o rango de referentes simbólicos. En otras palabras, la imaginación es real y el uso de la imaginación se ajustará a las percepciones de los demás, pero también variará de ellas simplemente porque ningún símbolo se refiere a una sola cosa. Cuando era niño, solía jugar con una amplia gama de amigos imaginarios. Sabía que mis amigos eran imaginarios, pero también sabía que eran autónomos de mí. Solo sabía que mis amigos imaginarios podían sorprenderme, divertirme y deleitarme sin mi control directo. Una vez que lo imaginé en existencia, les puse en un cuerpo, pude relajar el control de mi imaginación y dejarlos actuar como entidades por derecho propio. Un mago adulto o brujo adulto simplemente desarrolla este sentido perceptivo de la imaginación. Es con este sexto sentido que un mago ve espíritus, auras y cosas por el estilo. Como se ve en el ejemplo del baloncesto, la imaginación puede ser realidad, pero puede ser lo suficientemente fuerte como para construir también una realidad. Como muchos de nuestros sentidos, podemos utilizar la imaginación de forma pasiva para recopilar información o de forma activa para crear. También podemos engañarnos a nosotros mismos con nuestras imaginaciones si no tenemos cuidado de diferenciar los dos modos. Muchos magos o brujos mal entrenados o aspirantes a brujas imaginan involuntariamente sus propios miedos y qué seres desagradables traer al mundo. Existe la teoría de que la imaginación no es la herramienta para los magos que perciben la realidad. Actualmente hay una especie de movimiento entre los magos o brujos para apoyar este argumento. Para ellos, la magia es la realidad y por lo tanto debe percibirse con nuestros sentidos físicos. Recomiendan practicar hasta que la energía mágica se vea con los ojos. Por lo que al investigar se puede decir que esta práctica tiene tres efectos posibles. Primero, el cerebro realmente traducirá las percepciones imaginadas en el sentido apropiado si está entrenado para hacerlo. Entonces, donde imagina un aura, un mago o brujo que sea entrenado para ver respuestas psíquicas puede ver un aura en el mismo lugar. No hay nada de malo en esta técnica, más que el tiempo que desperdicia en el entrenamiento. Al mismo tiempo, la sinestesia forzada no es un requisito para la magia. Otra posibilidad es que estas personas realmente vean algo extraño con sus ojos físicos, pero en realidad no están viendo lo que creen que están viendo. Varios tipos de trauma nervioso pueden hacer que los impulsos viajen desde los ojos al cerebro sin ninguna estimulación real de la retina. Este es un fenómeno puramente físico. Puede presionar suavemente los párpados cerrados y experimentar destellos de luz. La última posibilidad es que aquellos que afirman ver físicamente espíritu o energía simplemente mientan. No pueden percibir nada en absoluto, pero desean que las personas crean que pueden por alguna razón. Sin entrenamiento mágico, es posible que ni siquiera esa vista mágica no se refiera al sentido físico de la vista, sino a un fenómeno mental. Además, la imaginación es más versátil que la vista física. ¿Por qué un mago querría reducir una herramienta tan útil a algo tan rígido? Es un misterio para mí. Me gustaría dedicar más tiempo al modo activo de imaginación. Puedo usar la imaginación para crear cosas en el llamado plano astral. En este no lugar, las ideas adquieren sustancia y la sustancia existe solo como reflejo de las ideas. La gente va aquí cuando viaja astralmente. El plano astral o plano de formación, como también se le conoce, contiene cosas que el mundo físico no contiene. Los símbolos adquieren una solidez dinámica e interfieren en el disfrute del simple voyerismo o turismo.
Esta es una de las razones por las que los viajes astrales no pueden utilizarse fácilmente, por ejemplo, para espiar el vestuario del gimnasio de tu localidad. Otros usos más interesantes del plano de astral o plano de formación hacen que merezca la pena visitarlo. A pesar de las malas perspectivas de voyerismo, quizás la razón más importante para viajar allí es hacer un trabajo interno, concentrarse en aspectos de ti mismo que te ayudarán a crecer como un brujo exitoso en el mundo físico externo. Una de esas formas de comenzar este trabajo es crear un templo o palacio astral. Este es el lugar al que puedes ir para concentrarte en ti mismo. Eventualmente, puedes usar el templo para realizar rituales en tu imaginación. Esta técnica es especialmente conveniente si tiene un espacio físico limitado. Diseñé el espacio con líneas simbólicas. Es estándar que cada habitación represente una parte del cuerpo, pero no es el único diseño disponible. En definitiva, debes adaptar tu templo a tus necesidades y gustos. Le aconsejo que comience con un templo simple o una sala de trabajo que contenga las cosas que necesitará. Un ejercicio para crear un templo astral sería un poquito largo y complicado para explicarlo aquí. Pero lo voy a dejar terminado el programa o quizás en horas de la mañana en el grupo de WhatsApp. Un ejercicio de entrenamiento para crear un templo astral que es de mucha utilidad para quien quiera entrar en el mundo de la magia. Veamos la siguiente habilidad. La introspección. En sí misma la habilidad de la introspección es una habilidad muy mágica. Con esta habilidad no puede leer la mente de las personas o dejar su cuerpo como puede hacerlo con una imaginación desarrollada o un viaje astral. Todo lo que hace la introspección es reflejarse a sí mismo. Sin embargo, esto es mucho más valioso de lo que parece. La introspección sirve como un mapa de la magia. Un viajero que desprecia el mapa a favor de la carretera, pero cuando el viajero se pierde, el mapa es precioso. La introspección asegura que no se engaña a sí mismo. Como acabo de explicar, la imaginación tiene dos modos: activo construir y pasivo percibir. La imaginación puede engañarte al crear lo que deseas percibir. Puede decirle, por ejemplo, que la aura de alguien es acogedora cuando en realidad es prohibitiva. O que has conquistado alguna tarea de tamaño Hércules cuando en realidad no has conquistado nada más que una fantasía. Para evitar esto, debes saber cómo examinarse a sí mismo y sus experiencias, cómo retroceder y examinarse detenidamente, pero no demasiado. El error que comete la mayoría de la gente cuando hace introspección es ser demasiado duro consigo mismo. Abogo por la honestidad total en la introspección. De hecho, sin total honestidad no es introspección. Pero enfatizo la honestidad no porque la gente sea demasiado blanda. Más a menudo las personas son demasiado crueles consigo mismas. Sé quién soy. Después de un día particularmente estresante, puede pasar una hora incómoda antes de acostarme reiterando los errores del día. Sin embargo, estoy mejorando. Ya no ensayo lo de mañana. La autocrítica es útil para nuestro crecimiento espiritual, pero el autoabuso no lo es. Encuentro que la mejor manera de hacer introspección es en papel. Si tratas de analizar tu yo en tu cabeza, tus pensamientos volarán contigo. Pero en el papel, las palabras permanecerán sólidas frente a ti y puedes verlas por lo que son. Escribir sus pensamientos les da la solidez necesaria para honrarlos, examinarlos o desterrarlos. He aprendido algo del método en el siguiente ejemplo del arte de la psicología, que se acerca lentamente a la teoría mágica sin saberlo. Sin embargo, le he añadido unos propios toques. Aportar a nosotros mismos conocimientos de psicología es invaluable para un brujo o mago practicante. Y bien, aquí les doy este ejemplo.
Un ejemplo de introspección para pensamientos perturbadores. Encuentre un pensamiento que le preocupe. También puede hacer esto con pensamientos que le agraden, exciten o aburren. Sea cual sea el problema que desee resolver, pero por ahora elija un pensamiento preocupante. No escriba bajo ninguna circunstancia un sentimiento. Escriba el pensamiento que causa el sentimiento. Por ejemplo, escribir me siento terrible es inútil, o algo igual que odio mi trabajo. Simplemente refuerza el sentimiento. En cambio, escribe el pensamiento no importa lo tonto que te haga sentir, promoviendo el mal humor. Mi trabajo no es gratificante, por ejemplo. Ahora examina este pensamiento en busca de falacias y debilidades lógicas. Mi trabajo no es gratificante. Descarta todas las pruebas disponibles. Es posible que su trabajo no pague muy bien, pero incluso si cubre los gastos básicos. No se puede calificar de ingrato. De manera similar, puede que no te satisface espiritualmente, pero ciertamente hay algunas cosas al respecto que son agradables, incluso si es solo para hacer una pausa para tomar un café. Ahora, escribe una respuesta lógica al pensamiento inicial. Mi trabajo no paga, así como algunos trabajos que podría conseguir, pero estoy bien. Disfruto trabajando en el centro comercial, también es una buena experiencia. Siempre puedo solicitar otro trabajo. Hoy enviaré un currículum. Ahora tache el pensamiento anterior, trazando una línea clara a través de él. Vuelva a leer el pensamiento de reemplazo 3 veces. Esta es una forma increíblemente sencilla de examinar y controlar sus pensamientos. Aunque puede, si lo desea, desechar estos papeles después de escribir en ellos, es recomendable o le recomiendo que los guarde para registrar el desarrollo de sus pensamientos a lo largo del tiempo. Puede encontrar que ciertos problemas surgen con frecuencia, mientras que otros problemas pierden importancia. Quizá la familia figurará regularmente, pero el trabajo nunca lo hará. O quizás con el tiempo se preocupará más por su hogar que por el trabajo. Es posible que desee realizar un seguimiento de estos problemas. Haga una lista y asigne un símbolo a cada tema que le interese. El símbolo puede ser un glifo, una palabra, un sonido o todos los anteriores. Organice estos símbolos en un patrón. Tradicionalmente, los glifos se organizarían en un círculo o semicírculo, creando un pentáculo o estela mágica en lugar de un universo entero del mago. Una estela, saben que es un monumento entregado a un rey o persona poderosa, que enumera los logros de esa persona. Su estela no tiene que ser un monumento físico, sino más bien un arreglo de logros simbólicos registrados. Tal estela tiene varios usos. Por un lado, encontrará que lo cambia con el tiempo para reflejar mejor quién es usted. Esta es una demostración de un hecho mágico fundamental, pero vital. El yo no es constante y ninguna parte de él escapa del cambio. Estas son buenas noticias. Significa que cada día es nuevo y cada oportunidad es nueva. Hacer una estela también ilustra otro hecho mágico importante, a saber que no estás separado de tu entorno. Tu yo consiste en todas las cosas que has visto, escuchado, sentido, pensado, incluso cosas de las que no eres consciente. No puedes existir sin el granjero que prepara lo que para ti es comida, o la estrella que explotó para hacer un acto de destrucción creativa los elementos de tu cuerpo a partir del hidrógeno primario, como en la teoría del Big Bang. La conciencia de su interconexión con el mundo es uno de los grandes premios de la magia, y me atrevo a afirmar la base de toda gran arte y religión. Trazar su yo también le da un conjunto de símbolos especialmente diseñados para sus preocupaciones y su sentido personal de sí mismo. Tal alfabeto puede ser la piedra angular de un sistema mágico singularmente personal. Es por lo tanto uno que funciona mejor que cualquier otro sistema mágico. También señala con bastante claridad que no constamos ni de un yo constante ni de uno solo.
nuestras personas no son meras máscaras, son un sentido real lo que somos. Así somos, tememos todos nuestros personajes al mismo tiempo. Uno no excluye al otro. Y comprender a nuestra persona, tanto positiva como negativa, nos permite separar al empresario, al pervertido y al erudito, y convertirlos en el empresario, el pervertido y el erudito, pero en letras mayúsculas y en tiempo real. En otras palabras, convertirlos en formas divinas para nuestro propio uso. Por ahora, considere los roles que desempeña y las personas que es, y trate de entenderlos como si fueran personajes de un libro o una película. Okay. En cierto modo lo son. Estás encontrando los personajes arquetípicos que interpretas en la ficción de tu vida. Maestro, ¿Sí? vamos a ir a un corte, maestro, y regresamos rapidísimo para continuar con este maravilloso tema. Les recuerdo que estamos completamente en vivo aquí en Magia y Esoterismo y los invitamos al grupo de WhatsApp Magia y Esoterismo con el maestro Cedric, donde ahí se abordan varios temas, y que le den like a la página también del maestro Cedric con este mismo nombre, en donde ahí también se abordan diversidad de temas. Vamos a un corte, regresando rapidísimo, vamos con el público con preguntas y a continuar con este gran tema sobre las 3 habilidades importantes de la magia. Vamos a un corte, regresamos. En un momento regresa Magia y Esoterismo. ¿Te ocurre un problema y no sabes qué hacer? Por más que lo intentas, ¿siempre algo sale mal? Con el maestro Cedric tienes tu solución. Maestro de las artes esotéricas, tarot egipcio y magia ancestral, quien te podrá apoyar dentro del mundo de la magia. Contáctalo al más 507 625 958 88 o bien en su página de Facebook como Maestro Cedric. Y recuerda, no dejes para mañana la solución que puedes tener hoy. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Continuamos con Magia y Esoterismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa de Magia y Esoterismo. Estamos completamente en vivo a través de la señal de Aradia Radio, su radio paranormal. Hoy estamos aquí con el maestro Cedric hablando sobre las 3 habilidades o lo que se necesita principalmente, la importancia que tiene estas 3 habilidades dentro de la magia, que obviamente vamos a platicarlas más adelantito, ya que el maestro Cedric nos cuadre un poquito el contexto del tema. Pero vamos con la gente del público, maestro Cedric. Sandy Suárez, muy buenas tardes, maestro Cedric. Mau, abrazos, excelente programa. Lilia Mireya, muy buena noche, saludos desde Colombia, le manda saludos. También de la misma manera, Gerald Granada también le manda saludos, maestro Cedric, ella también de Colombia. Berito Mendiola ya está aquí, compartió.
y también muy amablemente la maestra Leonor pasó por aquí rapidísimo y también le dejó saludos, maestro, y dice que interesante el programa. Pues todos ellos le mandaron saludos, maestro Cedric, y de la misma manera están atentos con este gran tema, maestro Cedric. Bien, saludos a todos ellos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Y bien, este programa es para todos ustedes y espero que sea del agrado y como siempre les digo, que lo aporten a sus grimorios un poquito más del conocimiento. Maestro Cedric, pues vamos a continuar con el tema, maestro, pero vale la pena recalcar que estas tres habilidades pues involucran la intención, el imaginar, el proyectar, o sea, todas esas cosas son las que yo estoy captando en este momento que la está tomando como parte esencial de la creación de la magia propia. Pero antes de iniciar con las preguntas, continuamos con el tema, maestro, para irle dándole salida a lo que falta por escuchar. Adelante, maestro Cedric, bienvenido. Sí, bien, veamos ahora la tercera habilidad, que es la autoridad. Tener un sentido de sí mismo y una imaginación está bien, pero tu yo no tiene un lugar para pararse y tu imaginación no tiene nada que apalancar contra la autoridad. La autoridad mágica no es lo mismo que la autoridad mundana. La autoridad mágica es literalmente autoridad, el poder de moldear nuestras vidas, de ser el artista de nuestro propio arte. En la autoridad mundana designamos a personas arbitrariamente para manejar ciertos asuntos que no deseamos que nos molesten. Esta disposición de las cosas a menudo conduce a una especie de orgullo, lo que en su tiempo Shakespeare llamó la insolencia del cargo. La autoridad mundana se convierte en autoridad sobre en lugar de autoridad con. Tal autoridad mundana, la autoridad de la política y la fuerza, es en última instancia destructiva en lugar de creativa. Jerarquía en la que el orgullo, de hecho, va antes de su caída. Los magos reales no tienen este tipo de orgullo, porque su autoridad es la autoridad. Un mago no se esfuerza por tener autoridad sobre un sistema, aunque al ser reconocido como competente, el resto de los magos o brujos podrían tenerlo como un empuje sobre ellos. Pero en cambio, un mago aspira a tener autoridad sobre sí mismo, o más exactamente, autoridad sobre sí mismo. Por lo tanto, la autoridad mundana logra el control a través de amenazas y violencias, mientras que la autoridad mágica logra el poder a través de la fuerza de carácter y la claridad mental. Construir autoridad no es tan simple como no entiendo por qué no me gustan las mujeres o por qué no me gustan los hombres. Descubrir los pecadillos psicológicos de uno y lidiar con ellos es sin duda parte de ello, pero la autoridad también es un poder espiritual. Tampoco es nada tan tosco como la confianza en uno mismo. Es la confianza en uno mismo a la potencia de 10. Es una certeza absoluta que uno está actuando de manera consistente con la necesidad y la aptitud. Aleister Crowley lo llamó la verdadera voluntad, y al hacerlo siguió la idea hermética de que cada uno de nosotros nace teniendo como órgano de nuestra alma una misión que cumplir. La gran obra es cumplir esa misión. No creer en un alma constante e inmutable. No creo que nacemos predestinados para ser dentistas y abogados, pero nacemos con un conjunto de circunstancias que nos otorgan ciertos poderes, habilidades, fortalezas y debilidades, y podemos utilizarlos para ser personas más eficaces y felices. Una vez que te examinas a ti mismo, tienes la base para la autoridad. A menudo
asumir el manto completo de la autoridad mágica ocurre en una iniciación. Una verdadera iniciación recrea simbólicamente la experiencia del nacimiento, una experiencia profundamente arraigada en todas nuestras mentes inconscientes. Esta recreación puede ocurrir de varias maneras: ritual, trauma o experiencia religiosa. Ahora les explico. Ritual. En un ritual de iniciación, los participantes, generalmente ellos mismos, representan varios elementos de la experiencia del nacimiento. El mistes, el término griego que se utiliza para un iniciado en cualquier arte mística, generalmente sufre alguna transformación después de ser privado de un sentido, ya sea vendarle los ojos, que es muy común, la capacidad de moverse, o sea, atarlo, la apariencia humana, untarlo con barro, y la identidad, no usar o reconocer el nombre de nacimiento. El mistes es conducido en un viaje alrededor de un círculo, laberinto o simplemente en línea recta, y se detiene para ser desafiado en el camino. Los desafíos pueden ser físicos, verbales o simplemente rituales ensayados. Después de superar los desafíos, él pasa al destino final, donde puede haber una tarea más que cumplir. Luego el mistes se lava en sangre, lo que generalmente se hace también simbólicamente rociándole con agua. Por ejemplo, se quita la venda de los ojos y se cambia el nombre del mistes, a menudo con un nuevo nombre elegido para la ocasión. Y se le da la bienvenida a la tierra de los vivos, el mundo ordinario, con una nueva percepción obtenida de la iniciación. El trauma. Usted mismo puede realizar una iniciación ritual imaginando a los diversos participantes necesarios. Más comúnmente, los practicantes solitarios pagan por su libertad exteriorizando sus rituales de iniciación como trauma. Las iniciaciones traumáticas ocurren como parte de una enfermedad mental. Puede ser la muerte de un ser querido o una enfermedad normal que no sea mental, pero aún conservan elementos de renacimiento y logro. En muchas culturas, los chamanes son llamados a su vocación por una misteriosa enfermedad de la que se han recuperado. Por lo general, gracias a los cuidados de otro chamán que luego actúa como maestro. Tradicionalmente, los magos pueden incluso conspirar para construir tales traumas. Para obtener la autoridad que se ocupa del fuego, por ejemplo, un mago puede ponerse las llamas. No todos los traumas de la vida, propiamente hablando, es una iniciación. Solo aquellos que conducen a un nuevo comienzo en el desarrollo espiritual de uno. Utilizo la palabra espiritual aquí en su sentido más amplio posible, como si tuviera algo que ver con lo luminoso. A menudo el trauma significa el rechazo de una realización o un rol espiritual. La aceptación del papel suele aliviar el trauma. En el ejemplo anterior de la enfermedad del chamán, la cura es que la persona enferma acepte el papel de chamán. Desde esta perspectiva, la enfermedad de los chamanes está absolutamente desenfrenada en nuestra cultura. Creo que muchas de nuestras enfermedades, desastres y malestares cotidianos se originan porque rechazamos los roles espirituales. Por ejemplo, nos negamos a admitir que amamos u odiamos alguna parte de nosotros mismos y por lo tanto nos enfermamos para forzar la iniciación. Soy firmemente de la opinión de que la depresión, una epidemia en nuestra cultura, proviene en última instancia de esta raíz. Sin embargo, como dije antes, no toda enfermedad o desastre es una iniciación. Una vez conocí a una persona que le dijo a una víctima de cáncer que su cáncer era el resultado de la falta de salidas creativas. Tal vez, pero también podría haber sido cáncer. Hubiera sido más compasivo y más educado no hacer esas suposiciones. La mala suerte ocurre a veces.
Dicho esto, es importante darse cuenta de que los enfermos no son responsables de sus enfermedades. Incluso si son traumas iniciáticos, los afectados deben decidir eso por sí mismos. Hay otro comentario que debo hacer sobre este tema. Estar orgulloso de las propias iniciaciones es muy parecido a estar orgulloso de la propia hepatitis o de la depresión clínica. Aunque no hay ni debería haber vergüenza de estar enfermo, tampoco hay razón para estar orgulloso de la propia enfermedad, excepto, por supuesto, por haberla vivido, pero eso puede ser menos una cuestión de carácter que de suerte. Los mistes deben, por supuesto, guardar silencio con respecto a las iniciaciones personales y correr el riesgo de socavar la importancia real de las iniciaciones, la construcción de la autoautoridad. La experiencia religiosa. La experiencia religiosa de ser muerto en el espíritu es otro ejemplo de iniciación. En esta experiencia religiosa, el adorador de repente se siente vencido por el espíritu de la deidad y a menudo se cae o se desmaya. A veces la persona de adoración habla en un idioma misterioso o profetiza. La experiencia de un puente extático entre la vida y la muerte, de morir a una nueva vida. También es común en las culturas chamánicas. Un nuevo chamán tiene la visión de ser primero asesinado y luego recompuesto por un espíritu guardián. La gama completa de iniciaciones religiosas está fuera del alcance de este programa. Pero es interesante notar los paralelismos entre las experiencias religiosas en diferentes culturas y las experiencias de iniciación sufridas por los brujos o magos. La muerte, el renacimiento, el éxtasis y la comprensión repentina de cosas que antes estaban ocultas son comunes tanto a la religión como a la magia. Un ejemplo o un ejercicio sería el de descubrir la verdadera voluntad. Háganlo y se van a sentir cómodos. Si tiene una herramienta de autoridad y una herramienta de imaginación, úsela para ayudarla a lograr el estado mental relajado adecuado. De lo contrario, simplemente use su respiración para relajarse en un estado mental tranquilo. Visualícese desde el interior como si estuviera viendo una película. Escriba todas sus impresiones sin pensar o centrar una línea en la página. Visualízate desde adentro, como si miraras a través de tus ojos. ¿Cómo se siente ser usted? Nuevamente, escriba sus impresiones por un tiempo. Ahora, con estas ideas, haga una lista de fortalezas y debilidades. En su imaginación, construya una escena en la que esté cumpliendo algún papel de una o más de estas fortalezas o debilidades. Si uno de esos puntos fuertes es escribir, imagine escribir un libro. Si una de tus debilidades es la falta de coordinación física, imagínese dando una clase de artes marciales. Después de armar la escena, déjela reproducir un par de veces, como si fuera una película. Antes de meterse en el cuerpo del personaje principal, mirar a través de sus ojos, sentir a través de su piel. ¿Qué se siente al hacer esto que te imaginaste haciendo? Si quisiera parecerse más a esta imagen, ¿cómo podría hacerlo? Hacer un plan. No es necesario que lo lleve a cabo, pero es posible que desee hacerlo. Fingir hasta que lo consigas. Pero yo lo llamo tener autoridad para definir el yo. Después de todo, solo usted tiene la autoridad para definirse a sí mismo. Sin embargo, otras personas intentarán definirte constantemente. Por lo tanto, el mago o brujo sabio cuestiona la autoridad, especialmente la autoridad oculta. Incluso, los movimientos ocultistas que afirman estar libres de dogma a menudo hacen afirmaciones sin rodeos. A veces hacen tales afirmaciones por razones económicas. Es más fácil para ellos escribir y vender un libro que te diga lo que está bien y lo que está mal, que uno que te dé consejos para descubrirlo por ti mismo. Otras veces el dogma surge por la falta de autoautoridad. Aquellos brujos o magos que no están seguros de sus experiencias
que no tienen claras sus iniciaciones o que simplemente tienen dudas sobre la magia, pueden insistir en puntos de dogma. Por ejemplo, un hechizo debe ser olvidado antes de que funcione, o la religión es para los débiles, para barricadas contra la incertidumbre. Después de todo, si yo puedo convencerte de que algo es verdad, debe ser verdad, y entonces yo tendré la verdad y la supe antes que usted. Disparate total. Tengo una verdad, pero la verdad es, aquí tomo las palabras de la autora Ursula Le Guin, escritora norteamericana, en una de sus obras, si la pueden buscar en internet, Una cuestión de confianza, y nos dice: no pretendo dar a entender una tontería tan descabellada como tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. La verdad, para ser verdad, debe ser absoluta, debe existir, en otras palabras, y no ser simplemente una perspectiva de la nada. Pero puede haber múltiples absolutos. Hay muchas formas de hornear un pastel. Todos producen pasteles diferentes, pero todos son verdaderas formas de hacer pastel. Del mismo modo, hay muchas formas de hacer magia. Todos producen una magia sutilmente diferente, pero todos son magos o brujos. Los magos que insisten en que un hechizo debe ser olvidado primero para que funcione, se centran en eliminar el deseo de la mente. Este enfoque está bien para algunos, pero nadie debería concluir que si no se sigue esta regla, el mago es ignorante o carece de habilidad. La magia es algo tan personal como el amor. El amor existe, pero hay muchos tipos de amor y ninguno está equivocado. Entonces, en última instancia, lo que estoy diciendo es que tú, como mago o brujo, debes estar libre de dogmas. Es difícil estar abierto a todos los consejos externos y aún así evitar nuevos dogmas. Logra un equilibrio entre la fe ciega y la experimentación voluntaria, y descubrirás que así como existe el amor, también existen las verdades de la magia. Puedes encontrarlos de la misma manera que encuentras el amor, saliendo al mundo y viéndolo por ti mismo. Un último ejercicio le llamaría yo ser tu propia autoridad. Un ejercicio, experimento o consejo que les doy. Haga una lista de las declaraciones hechas por sus padres, maestros y amigos. Adhiérase a las que cree o sostenga como verdades. Cuando haya terminado, revise la lista y de manera activa, primero como observador y luego como participante. ¿Cómo se vería el mundo si estas reglas o verdades estuvieran equivocadas? Por ejemplo, si su madre siempre le dijo que no existe tal cosa como un almuerzo gratis, visualice una escena en la que todos almuercen gratis. ¿Cómo sería ese mundo? Sea literal, sea figurativo. Cuando revise la lista, escribe una lista de nuevas reglas para describir el mundo en el que desea vivir. No tienen por qué ser verdad. De hecho, asegúrense de que algunos de ellos sean falsos. Póngalo en su refrigerador o en el espejo del baño para que pueda verlo todos los días, recordándose el mundo en el que desea vivir. Eventualmente, sus reglas se convierten en las verdades de su propio mundo o entorno. Dicho esto, les doy las gracias a todos los que estuvieron aquí, que están con nosotros. Este era el tema de hoy, 3 habilidades mágicas que casi poco se toma en cuenta o poco se habla, pero que son muy importantes en la vida de un mago o brujo. Así es, maestro. Por acá tenemos gente del público. Miguel Ángel Rojas. Hola, maestro. Saludos desde Oaxaca. Gracias. Saludos de Miguel Rojas. Le manda saludos desde Oaxaca, maestro. Saludos al amigo. También gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que comparta y que nos acompañe en el grupo de WhatsApp. Dentro de un rato voy a estar colocando el link. Lo olvidé. He cambiado el enlace. Lo voy a colocar nuevamente en unos momentos. Así es, y también este lado tenemos a Linet, la cual dice: muy buenas noches, gracias por sus enseñanzas, gracias desde Panamá, maestro, le mandan saludos. Ok, gracias a nuestra amiga. Y bueno, maestro, pues para finalizar el programa, maestro, estos 3 habilidades
pues a pesar de que ya no lo explicó durante este programa, pero sí es necesario estarlo practicando, ¿verdad, maestro? No es algo que se pueda tomar de la noche a la mañana, pese que se escucha sencillo, tiene su complejidad y su, pues vamos a llamarlo así, hay que estarlo practicando, hay que estarlo entrenando, maestro. ¿Con qué comentario final podemos despedir este programa, maestro? Bien. Bien, es correcto lo que acaba de decir, aunque parecen sencillas, no son tan sencillas. En primer lugar, la imaginación, como les dije, durante nuestro día podemos imaginarnos escenas buenas, de escenas desagradables. Cuando fuimos niños tuvimos amigos imaginarios, jugábamos con ellos. ¿Qué no hacíamos? Esa es una de las habilidades que el mago debe desarrollar, la imaginación, y llegar a un punto de transformarla en realidad, pero sin engañarse a sí mismo. Y es ahí donde entra en acción la segunda habilidad, que es la introspección, que él debe examinar que eso que él se está imaginando no es algo negativo que lo va a dañar, sino algo que él puede llevar a la realidad. Como el ejemplo del jugador de baloncesto, que no es un ejemplo, es un estudio, y eso se ha comprobado científicamente, que aquel jugador que se imagina entrenando rinde exactamente que practica realmente. Y la autoridad, que también es ser dueños de nuestro propio yo, no dejarnos regir por dogmas. Y como les dije, les di ahí los ejemplos de ejercicios que pueden poner en práctica. Les hablé del cuadro de Van Gogh, si lo consiguen en internet, Night Star se llama, y ustedes verán que lo miran hoy, lo miran mañana, miran pasado, invitan al amigo y le dicen que lo mire, invita a tu hermano, y todos van a ver cosas distintas. Y cada día vas a ver algo que no viste ayer. Cómo crear un templo astral entra en parte de la imaginación y es una técnica muy utilizada en alta magia, los templos astrales. Que ya les dije, voy a colocar un ejercicio sobre crear un templo astral en el grupo WhatsApp, que va a ser de mucha utilidad para que lo pongan en práctica. Y bien, los espero en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir dentro de un rato el link, que lo perdí aquí, pero lo estaré compartiendo también en la página de Facebook para que nos puedan acompañar. Bueno, pues ahí lo tienen, estén atentos en el grupo de Magia y Esoterismo. Mauricio Mendoza en locución se despide, gracias al maestro Cedric por otro impactante tema y lo esperamos en la siguiente emisión de Magia y Esoterismo. Muchas gracias, vámonos y hasta la próxima. Vámonos, gracias maestro Cedric, vámonos. Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.